Ciudad de Panamá, transmitiendo para el planeta entero a través de www.radioancom.com. Para vernos y escucharnos desde nuestra app, descárgala en Play Store y App Store. Nuestra frecuencia en FM frontera a frontera, 92.1 para Panamá, Bocas del Toro y Chiriquí, 92.3 Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas, 102.7 Colón, 100.3 Darién. Esto es Radio Ancon. Donde quiera que te encuentres, nosotros te acompañamos. Somos Radio Ancon. Señal donde estés. Desde nuestros estudios ubicados en calle 50, Ciudad de Panamá. Transmitiendo para el planeta entero a través de www.radioancom.com. Para vernos y escucharnos desde nuestra app, descárgala en Play Store y App Store. Nuestra frecuencia en FM frontera a frontera, 92.1 para Panamá, Bocas del Toro y Chiriquí, 92.3 Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas, 102.7 Colón, 100.3 Darién. Esto es Radio Ancon. Música, programas, información. Radio Ancon Panamá. Esto es La Mañana Ancon. Ya estamos de vuelta aquí en La Mañana Ancon, en Vida Digital, con Alex Newman. ¿Cómo estás, Alex? Buen día. Muy bien, muy contento de estar de vuelta con ustedes esta semana después de una larga jornada de trabajo por Sao Paulo. Sí, ya veo que estaba en la buena vida, en la buena vida. ¿Qué tal Sao Paulo? ¿Cómo estaba todo eso? Muy movido, realmente es una capital latinoamericana donde hay mucho negocio, muchas cosas sucediendo al mismo tiempo, no tan turística, pero sí muy cultural, aunque no tuve la oportunidad de visitar sus múltiples museos y ofertas culturales. Sí tuve la oportunidad de compartir con mucha muy buena gente allá en Sao Paulo, sobre todo con los amigos de Microsoft. Estuve visitando las oficinas de Microsoft en Sao Paulo, hablando de nuevas oportunidades en el campo de la administración de plataformas, sobre todo que tomando en cuenta, estamos hablando más del 95%, me parece, de las empresas más importantes del mundo utilizan las plataformas de Microsoft como base tanto para la autenticación de sus usuarios, cuando tú prendes tu computadora y haces login, etcétera, como las herramientas de Office 365, de Teams, de todas estas diferentes herramientas que contribuyen a la productividad de los usuarios y que, claro, por ser las más utilizadas, también son blanco de millones de ataques todos los días y afortunadamente, pues en la mayoría de los casos, estos ataques son realmente infructuosos. Sin embargo, lo que nos preocupan son aquellos pocos ataques que sí son fructíferos y que hacen que grandes empresas tengan pérdidas muy importantes de recursos y de ingresos y demás. Y bueno, hablando de las diferentes alternativas que hay a la hora de proteger esa información, de gestionar esa información, sobre todo para empresas muy grandes de arriba de 500,000 empleados, que se hace cada vez más crítico el proteger y gestionar bien esa infraestructura. Sobre todo cuando en las empresas hoy en día hay cada vez más movimiento de personal, tanto movimiento lateral, por ejemplo, que te cambian de un departamento a otro, de un puesto a otro, como también el movimiento de entrada y salida de los usuarios. Cada nuevo usuario que se suma a la empresa es un usuario más que hay que proteger. Y cada usuario que sale de la empresa también debe tomarse en cuenta a la hora de quitarle cualquier tipo de permisos, privilegios y demás. Y sucede que en muchas empresas este proceso no es tan automatizado como debería ser. Y nos damos cuenta que haciendo diferentes pruebas de concepto y demás,
Algunas empresas, por ejemplo, sacan una persona del sistema, pero digamos le deshabilitan la cuenta, pero no le quitan los privilegios. Y esto resulta que después, por accidente, por error o por malicia, estos usuarios son revividos con todos estos privilegios y pueden ser utilizados para hacer daño. Entonces, tuve la oportunidad de hablar tanto con Microsoft como algunos de los negocios más importantes de consultoría tecnológica en Brasil acerca de las diferentes herramientas disponibles en el mercado para poder gestionar todo estas plataformas y poderlas proteger más efectivamente. La verdad es que, bueno, el mercado brasileño y sobre todo los temas de ciberseguridad dan para eso. Si hay una meca de producción de software de toda la vida es Brasil. Y sobre Sí. todo Sao Paulo, sobre todo Sao Paulo, que digamos que no solamente es una de las principales ciudades de Brasil, sino que es una de las ciudades comerciales más importantes. Y eso hace que, bueno, yo me imagino que diste tu vuelta por la Avenida Paulista, como ese es Nueva York. Directamente es Nueva York y el centro de la Avenida Paulista es Wall Street fácilmente. Un poquito más lejos del mar que Manhattan, pero no menos llena tanto de rascacielos como de oficinas importantes. Me pareció curioso cuando visitaba, por ejemplo, un edificio a una empresa X. En ese mismo edificio veía estas megacorporaciones compartiendo oficinas, compartiendo edificios con estas empresas. Y de verdad quedé muy, muy positivamente impresionado, no solamente por la misma pujancia de la ciudad en la parte comercial, sino por su gente. Realmente muy, muy cordial. Meu português é muito ruim ainda, mas tuve la oportunidad de conversar con ellos y dentro del portugués que entiendo y el español o el inglés que ellos tuvieron la cortesía de permitirme, pues pudimos tener unas discusiones muy, muy Ellos te productivas. entienden todo porque el portugués es un galego empobrecido. Y pues el galego es primo hermano del castellano. Sí, de hecho, yo lo que encuentro complicado es el tema del vocabulario. Por ejemplo, taller son cubiertos. Tú llevas tu carro a una oficina mecánica. Las oficinas se llaman escritorio, los escritorios se llaman escribanía, Bueno, y pero así nos vamos. O ¿qué sea, pasa con el español? Coger en Venezuela no es lo mismo que coger en Panamá y coger en México. Tienen tres acepciones exacto. diferentes. En vez de necesitar, tú precisas, en vez de buscar, tú procuras. Es una oportunidad de practicar un vocabulario que quizás teníamos un poquito en desuso, así que... Aparte de que cuando vayas a Portugal, te das cuenta de que en Brasil el portugués se habla, las vocales son más abiertas y en Portugal tienen el ceseo que tienen los españoles y son más cerradas. Pero al final el idioma te diste cuenta que hay una cosa que yo siempre he dicho, un país como Panamá, todas las oportunidades que puede tener con Brasil y no las tiene. Tenemos la vía expedita, porque tenemos desde por avión, tenemos un montón de rutas y por barco ni hablar. Entonces, si hay un país en la América Latina llamado a mejorar sus relaciones, y en este caso, Alex, de temas de tecnología, es Panamá con Brasil. Y nosotros deberíamos, tú sabes, aprovechar un poco más esa conexión y tener más empresas brasileñas aquí en Panamá que utilicen a Panamá como un centro de despegue tecnológico, ¿no? Sí, hacia el resto de la Latinoamérica hispanoparlante. Yo creo que es una excelente observación, definitivamente. Oye, y hablando de los temas que nos tocan el día de hoy, hablando de la seguridad, quisiera darle la entrada a Marión Brancesco de Ipandetec, que en breve está uniéndose a esta conversación, o bachipapo, como dicen en portugués. Y bueno, conversar con nosotros acerca de un programa llamado Seguros en Línea, que trata sobre el tema de la violencia digital y los derechos que son vulnerados cuando se trata de los datos en línea. Yo casualmente el día de ayer estaba publicando una captura de pantalla de un correo que me llegó a una de mis cuentas de una persona que, por lo que yo he visto,
tiene años de estar vendiendo supuestamente las bases de datos de distintas instituciones públicas y privadas en nuestro país, aparentemente pues sin ningún tipo de consecuencia. Y de verdad que eso es algo que preocupa muchísimo, sobre todo como mencioné también, que hay... Ahora creo que es un delito ya con la nueva ley. Sí lo es, y bueno, yo espero que Mario nos pueda aclarar un poquito del tema, porque es curioso. Yo he conversado, por ejemplo, un gran amigo de la casa, Irving Hallman, hay personas que meten sus papeles de jubilación y no pasan ni 24 horas cuando ya los están llamando para ofrecerles préstamos para jubilados. Y eso no se da en un vacío, o sea, eso tiene que estar sucediendo a partir de que alguien está tomando esos datos y brindándoselos a terceros. Correcto. Quién sabe bajo qué tipo de remuneración o incentivo, y eso tiene que detenerse. Pero bueno, continuamos hablando con Marion. Déjame pedirle que quite el mute para poderla escuchar. Vamos a dejar que se presente Marion. Gracias por estar con nosotros. Siempre aquí contentos de que IPANDETEC y ese grupo de profesionales dedicados al tema del derecho y las nuevas tecnologías nos informen, nos capaciten, nos avisen de todas estas cosas que suceden en nuestro medio y de cómo nosotros como consumidores podemos protegernos contra todas las amenazas que se dan hoy en día. Buenos días, Marion. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Alex y Guillermo. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, mi nombre es Marión, soy coordinadora de proyectos en IPANDETEC y bueno, será un gusto compartir con ustedes sobre este proyecto que ya llevamos meses trabajando en la organización. Gracias, Mario. Cuéntanos un poco más sobre este proyecto, de qué trata, cómo surgió y cuál es el reto, el desafío que está enfrentando en este momento en nombre de todos esos consumidores y esas personas que hoy en día utilizan la tecnología, las comunicaciones, el Internet para su día a día. Claro, Alex. Bueno, en primera instancia, el objetivo general como de este proyecto es un poco visibilizar el tema de violencia digital. Sin embargo, nosotros lo estamos trabajando desde una perspectiva de género, una perspectiva transversal de género. ¿A qué me refiero con esto? Bien, hay poblaciones que históricamente han sido más vulneradas y esto ocurre tanto en la violencia en el entorno físico, ¿verdad? Por ejemplo, las mujeres o la población sexualmente diversa que cuando están navegando en Internet, pues también se enfrentan a esto que, como les decía, históricamente ha pasado. La violencia debe entenderse como esos procesos, ¿verdad? Que llegan al entorno virtual y pues que hoy en día lo estamos atravesando. Este proyecto lo estamos trabajando tanto en Panamá como en los demás países de Centroamérica y en República Dominicana. Y bueno, uno de los grandes desafíos que tenemos con esto es primero que hay una escasez de información, es decir, no sabemos exactamente cómo está ocurriendo, se está desenvolviendo este fenómeno porque no hay datos, que es una de las cosas más importantes, ¿verdad? Para crear política pública integral basada en evidencia. Pero lo otro es que también el marco legal de estos países pues todavía necesita avanzar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vemos ahora en Panamá que está la Ley de Protección de Datos, sin embargo, todavía hay como un rezago en otras materias, en el tema de delitos informáticos, pero ante todo en esta visión de la justicia con perspectiva de género, ¿verdad? Que como les decía, no es lo mismo, por ejemplo, que una mujer se enfrente a un delito común, ¿verdad? Un ciberdelito común, a que, por ejemplo, haya una extorsión con fines sexuales, por ejemplo. Ya aquí empiezan a entrar otros componentes importantes que deben ser tomados en consideración cuando vemos este tipo de casos. ¿Y cuál es la situación actual en este momento en nuestro país dentro de lo poco que han podido observar, dado que no hay observatorios dedicados específicamente a este tipo de temas? ¿Y qué esfuerzos se están haciendo precisamente para crear estas estructuras que permitan tener un conocimiento más certero de la situación? Bien, bueno, en IPANDETEC ya hemos trabajado como una serie de investigaciones, en realidad, del tema de violencia de género en línea. Por ejemplo, se realizó uno sobre violencia a candidatas cuando fueron las elecciones en Twitter, donde vimos que Twitter es un espacio bastante hostil, ¿verdad? Entonces, la violencia ahí se da
por doquier. Igualmente, el año pasado trabajamos una encuesta donde esto fue divulgada de manera abierta. Cualquier persona, ¿verdad?, que hubiese sufrido violencia podía participar. Entonces ahí se iba como recabando un poco de datos, pero la situación con la que nos enfrentamos es que incluso a la hora de hacer solicitudes de acceso a la información pública, las autoridades, pues todavía hay como un poco de desconocimiento sobre el tema. Como les decía, tanto como de la violencia digital en general y aún más cuando estamos hablando de violencia de género digital. En IPANDETEC, con este proyecto Seguras en Línea, hay varias etapas que hemos estado trabajando. Actualmente estamos en una de las más importantes, que es que estamos trabajando una encuesta anónima sobre violencia digital. Entonces, esta encuesta que, por cierto, bueno, aprovecho, ¿verdad?, para invitar a quienes nos están escuchando que si gustan participar, es una encuesta que está dirigida a personas entre los 18 y 45 años, tiene varias secciones donde se tratan diferentes tipos de violencia, porque esto es otro punto importante. A veces pensamos que la violencia solo es, no sé, que lo que mencionaba Alex ahorita, ¿verdad?, el phishing, por ejemplo, o el acoso, que solo lo pueden sufrir adolescentes, cuando se habla del bullying, por ejemplo, el ciberbullying, cosas así, pero no, hay múltiples formas de violencia. Nosotros estamos trabajando con 11, entonces en la encuesta trabajamos una sección por cada tipo de violencia, y es un poco también a partir de ejemplos, porque otro componente importante es que muchas veces este tipo de cosas están naturalizadas y por ende las personas no reconocen todavía que están pasando un proceso de violencia. Entonces, la idea de esto es trabajar ejemplos para que las personas puedan ir marcando si se sienten identificados con alguna situación, las consecuencias de esto, si han puesto denuncias o no, que eso es otra situación importante, ¿verdad?, que ocurre tanto en Panamá como en los demás países de la región. El tema de la denuncia, las personas no están recurriendo a las autoridades. ¿Por qué no están recurriendo a las autoridades? Es un tema por desconfianza en la justicia, en las instituciones, la impunidad. Entonces es parte de lo que queremos explorar. Esta encuesta nos la pueden solicitar por medio del correo electrónico investigación@ipandetec.org o en todas nuestras redes sociales @ipandetec. Esta es como la primera etapa, y luego ya venimos con una parte que es un lanzamiento de una plataforma web donde vamos a publicar los resultados de toda esta encuesta, comunicados de manera pues pertinente y de manera entendible, ¿verdad?, la parte de los datos, pero también vamos a tener una serie de guías de denuncia, que como les decía, esto es un componente importantísimo, porque esos también son datos, ¿verdad?, y también el acceso a la justicia y la reparación es importantísimo. Entonces es parte de lo que estamos trabajando con este proyecto como tal. Ahora, en cuanto a las denuncias que te refieres, muchas veces las personas no solo no recurren a las autoridades a poner las denuncias y eso por miedo o por desconocimiento, sino también porque específicamente no conocen a qué instituciones y de qué manera es que tienen que recurrir. Lo primero que se me ocurre es ANTAI, aunque no sé qué tanto qué tanta potestad, qué tanta injerencia tiene el ANTAI en este tipo de situaciones, y tampoco sé qué herramientas tiene. Lamentablemente, por lo menos mi experiencia en temas de legislación y tecnología, no sé si es la misma que tienen ustedes, es que o no queda completamente claro cuáles son las instituciones y cómo deben involucrarse, por un lado, y por el otro, el poder, los dientes que pueda tener cualquier tipo de legislación o de regulación no son los adecuados para realmente poder atacar y resolver estos problemas de raíz. Entonces, la gente se siente desilusionada. Esa es por lo menos mi observación. No sé, ustedes que ven esto un poco más integralmente, si tienen una percepción diferente del asunto o si lamentablemente pues confirman esto que yo estoy observando. Alex, lo que pasa con esto es que el rezago en legislación hace que, por ejemplo, no hayan delitos, ¿verdad?, precisos para este tipo de acciones, ¿verdad?, de violencia. Entonces, por ejemplo, las personas cuando recurren a la denuncia tienen que hacerlo a través de delitos conexos, ¿verdad? Es decir, otros delitos relacionados, ¿verdad?, qué sé yo, con libertad de expresión, con otros, ¿verdad? Entonces, el problema de esto es que, bueno, pues hay
como un vacío, ¿verdad? Ahí importante, que es parte también de lo que nosotros hemos buscado, esta incidencia a nivel de políticas públicas, a nivel de legislación. Por eso nos gusta socializar este tipo de resultados, de hallazgos con las autoridades, con otros sectores, porque creo que el camino es ese, avanzar hacia legislación más precisa sobre esto, pero también en el mismo componente o el conocimiento que se tenga desde las autoridades y desde la justicia, ¿verdad? Porque ¿qué hacemos con que las personas recurran a la denuncia si las instituciones desconocen, ¿verdad?, sobre estos fenómenos, sobre la parte digital, si tienen que hacerlo por delitos conexos y demás, y que también las víctimas ahí se enfrentan a una revictimización, es decir, a que se piense que no, usted no puede hacer nada porque, bueno, como eso ocurrió en internet, no tenemos cómo rastrear a la persona, etcétera. Entonces es parte como de ese desconocimiento que existe, pero ante todo, como le decía, es el rezago en materia de legislación y de políticas públicas también lo que hace que sea tan difícil continuar en esta vía. Al menos en Panamá, y me atrevo a decir que sí, en la región, a partir de lo que hemos investigado no solo en este proyecto, sino en los anteriores, es que si no hay como legislación tan precisa, en políticas públicas todavía hay como retrasos, y a pesar de que hay ciertas instituciones en que empiezan a avanzar un poco, ¿verdad?, en el tema de hacer conciencia sobre este fenómeno, sobre seguridad digital, que es otra de las... Es una rama importantísima de esto, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con empoderamiento digital, seguridad digital es transversal en esto, porque también es parte de esa navegación segura y de esos hábitos que vamos adquiriendo para navegar. Sin embargo, a veces también incluso hay una criminalización de ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, prácticas como el sexting, el sexteo, ¿verdad? Cuando se envían fotografías, desnudos y demás, y se hace con consentimiento, pues bueno, hay instituciones que esto lo criminalizan como, no, es que eso no se debe hacer, entonces la persona se está arriesgando a hacerla. Bueno, si alguien quiere hacerlo, todo bien, sin embargo, hay que tomar como ciertas medidas de seguridad digital, etcétera, y el enfoque debe ser hacia eso, ¿verdad? Hacia cómo hacer ciertas cosas de manera segura, con consentimiento, sin llegar a ¿verdad?, a satanizar un poco las tecnologías o ciertas prácticas, etcétera. Entonces es otro de los componentes importantes, la seguridad digital. Ahora, ya para cerrar, si las personas quisieran conocer un poco más acerca de este programa Seguros en Línea, ¿qué recursos tienen en este momento y cómo se pueden poner en contacto con ustedes para poder tener una mejor idea, pues, de cómo estar más seguros en línea en todas las cosas que hacen, sea trabajo, sea diversión, sea informarse, etcétera? Bien, ahora, actualmente estamos trabajando en la campaña de este proyecto, entonces en todas nuestras redes sociales que nos pueden encontrar como @pandetech, ya sea en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, estamos compartiendo recursos sobre este proyecto. Estamos trabajando tanto la parte de los tipos de violencia, como les decía, también vamos a empezar a lanzar una serie de videos sobre temas de seguridad digital. Entonces, de momento en nuestras redes sociales, y muy pronto también vamos ya a trabajar en el lanzamiento de la plataforma, que este lanzamiento, la idea es trabajar también una serie de eventos donde tengamos participación de distintos actores, de personas de los diferentes países, para también tener esa perspectiva regional y empezar a poner también tener una perspectiva de cuáles son los desafíos que existen en cada uno de los países, qué podemos tal vez aprender de países que tienen un poquito más de avance en la parte legislativa, qué tienen que aprender los demás, pero sí, entonces en nuestras redes sociales pueden ir encontrando recursos, y aprovecho nuevamente para invitarlos a participar de la encuesta, porque realmente estos datos, ¿verdad?, es fundamental para avanzar, como les decía, en materia de políticas públicas. Si no hay información, si no hay datos de qué está sucediendo, es imposible, ¿verdad?, avanzar hacia legislación más integral que realmente nos permita avanzar en materia de tecnologías, que es algo que ahí estamos, ¿verdad? Es algo muy, muy latinoamericano todavía, que tenemos nuestros rezagos, pero es algo que definitivamente hay que seguir por el buen camino, y parte de eso es datos. Y yo creo firmemente que cualquier rezago, yo creo que lo podemos contrarrestar con bastante educación. La educación siempre puede estar actualizándose mucho más fácilmente que la legislación, para bien o para mal, y creo siempre que la educación logra lo que
logra prevenir lo que la legislación trata de castigar cuando se da. Muchísimas gracias, Marion. Vamos a ver si nos vamos a una breve pausa y regresamos con más información. Guillermo. No, sí, gracias, Marión. El tema es cultural y educación, de acuerdo con ustedes dos. Vamos a la pausa, ¿les parece? Y entonces regresamos con más, con Vida Digital, con Alex Newman, aquí en La Mañana Ancon por Radio Ancon 92.1 FM.